Seguimos en Pauta Propia, con los datos y el contexto de los temas que nos importan. Pauta 100.5. Como todos los días, abrimos un espacio de conversación con nuestros compañeros de Radio Pauta para terminar el día con algo de análisis en profundidad de esos temas que importan y que marcan con fuerza también parte de la agenda. Hoy día, como todos los martes, vamos a estar con Gabriela Villalobos, periodista y editora de Radio Pauta, para conversar sobre el codiciado petróleo venezolano, la paradoja de esa riqueza subterránea versus una economía súper frágil. Gaby, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias por la invitación para hablar de este tema que apareció rápidamente también en el discurso de Donald Trump a horas de que se produjera la captura de Nicolás Maduro. Ahora uno diría, bueno, el petróleo va en retirada con la electromovilidad, con el cambio que se está produciendo también. Y no digamos que a Estados Unidos le falte petróleo tampoco. Además, pero todavía sigue siendo tremendamente importante. De hecho, también para la producción de energía eléctrica. Así que va a seguir siendo un componente también que mueva a los países, que mueva también el tablero geopolítico. Ahora, en el caso de Venezuela, se ha hablado mucho de la industria petrolera, pero es una industria petrolera que va en franca retirada. De hecho, desde el 2012 hasta el 2024, que es cuando tenemos las cifras oficiales, la producción de petróleo se ha reducido prácticamente a un cuarto. En 2012 era de 372.000 barriles diarios y actualmente está en torno a los 80.000 barriles diarios. Claro. Y la manera en que se estructura la industria petrolera venezolana también ha ido cambiando con la nacionalización que se ha producido de gran parte de las empresas. Todo bajo el control de PDVSA. Claro. Ahora, hay algo bien interesante, que es la operación de Chevron, que es una empresa de origen estadounidense, que es la única. Es una excepción. Una excepción, pero que comparte propiedad ahí con PDVSA. Es un modelo público-privado donde son socios tanto Estados Unidos como Venezuela para poder producir petróleo. Y la gran pregunta es, bueno, ¿qué pasa ahora con las empresas petroleras si es que se produce un gobierno de transición, si es que se empieza a reconstruir la industria venezolana, si es que van a retornar? Porque en realidad el único que tiene en este minuto operaciones ahí es Chevron. Ahora, lo que se dice en el mercado es que falta bastante más que solamente un cambio de la cabeza visible en Venezuela para empezar a retornar. Y ahí se produce una disyuntiva, porque por un lado hay personas en el mercado que dicen, ojo, que la señal que se está esperando es que se eche pie atrás a la nacionalización, y otros que dicen, ojo, si se echa pie atrás a la nacionalización, también se produce un quiebre muy importante en la institucionalidad, y lo que más le interesa a los inversionistas es justamente la estabilidad y las reglas del juego claro. Entonces, cualquiera de las dos opciones que se tomen puede ser un camino para la atracción o para ahuyentar de manera definitiva los capitales desde la industria venezolana. Claro. Ahora, esta industria es una industria que ha sido, salvo el caso de Chevron, como dices tú, bloqueada completamente, aislada por las sanciones internacionales y particularmente por las propias sanciones de Estados Unidos. Y hoy día venía una nota en el New York Times, ¿verdad?, que hablaba de cómo se está preparando Venezuela para un colapso económico por el bloqueo, si es que ese bloqueo no se levanta. Si a Estados Unidos le interesa que su experimento con Venezuela, puesto hoy día todavía como categoría de experimento, tenga algún fruto, lo más probable es que ese bloqueo se levante y que por lo tanto haya una reactivación no solo de la industria petrolera, sino que de la economía también. Sí. Ahora, en el caso del petróleo actualmente, el 80% de, que son las cifras oficiales, se va a China. El tema es que gran parte del petróleo también se dice que va al mercado negro. Entonces tampoco existen cifras oficiales que nos muestren lo que puede cambiar en el minuto si es que se levantan las sanciones o cuando se levanten las sanciones. Ahora, la economía venezolana, lo hemos hablado bastante también en el último tiempo en el programa, está reducida a su mínima expresión. El PIB también se ha reducido prácticamente un cuarto en los últimos 10 años. La inflación se proyecta que cerró 2025 con un 500%. Es decir, el producto que costaba 100
terminó costando 600 pesos. Y con un salario mínimo que es un chiste. Exactamente, y un salario mínimo... No llegan a los $10. Exactamente, y un ingreso mínimo, porque se combina también el ingreso, por ejemplo, del sector público, ha estado aumentando de manera nominal solamente en 20%. Entonces, si los productos están aumentando su valor en 500% versus el alza de 20%, es cosa sacan las cuentas de que la población está cada mes que pasa más empobrecida, y eso también lo muestran los números, con una pobreza que llega al 80%. Entonces, claro, empezar a traer capital va a ser tremendamente difícil. Súper difícil, pero claro, pero aparte de ir terminando con ese bloqueo, es fundamental. O sea, si se limita solamente al caso Chevron, no hay ninguna posibilidad de que las cosas cambien. El otro día, el mismo día, esto fue la madrugada del domingo, ¿verdad? Del sábado. Del sábado. Sí. Al día siguiente se veían los lugares de compra de comestibles, no te voy a decir supermercados, porque eran distintas realidades, con mucha gente, entre comillas, acaparando lo poco que había, que era muy poco y con muy poca plata para hacerlo. Y uno se preguntaba además, hay una lógica instalada de que la gente quiere volver a Venezuela y que va a volver en masa a Venezuela. La Venezuela de hoy día no está preparada económica ni logísticamente para recibir una ola de retornados finalmente. No. O sea, si esa economía no se expande mínimamente, no hay ninguna posibilidad de que resista el país una vuelta de millones de personas. Sí, eso es otra pregunta interesante. ¿Cuántos también van a estar dispuestos a volver? Porque han salido varias encuestas diciendo eso. La última es la de Panel Ciudadano de la UDD, que dice que solamente el 52% estaría dispuesto a retornar a Venezuela si es que la situación mejora en el mediano plazo. Entonces tampoco se va a dar un cambio tan brutal. Actualmente hay 800.000 venezolanos en Chile. Están solo representados en algunas áreas laborales, como por ejemplo en el sector servicios. Servicios, claro. Y que han sido un aporte positivo. Estamos hablando aquí de la migración controlada, la migración legal, con todos esos pero han aportado tremendamente a las industrias también de nuestro país. Y lo más probable es que ese retorno en masa no se produzca de manera tan brutal. Si el 48% finalmente decide, el 52% decide volver, se va a producir... Y un 52% que declara la intención de volver. La intención, claro. ahí a que se produzca, también va a pasar un buen tiempo. O sea, toda la migración se ha dado en 30 años. En 30 años tú formas familia, formas lazos con un país, desarrollas tu carrera también, y volver es tremendamente costoso. Hay un componente emocional que es muy difícil ponerle precio, pero yo creo que va a ser muy difícil que se genere ese retorno. Ahora lo hablaba con algunas personas de la academia. Hay un grupo de académicos de la Universidad de Harvard que al parecer se están poniendo de acuerdo también para venezolanos, para volver, presentar un plan también de reactivación de políticas públicas, pero eso también es el nicho del nicho. El nicho del nicho y de cuestiones que no son automáticas. Exactamente. Bajo ninguna circunstancia. Si hoy día parece haber dos cosas que pueden ser relativamente automáticas, pero que tampoco tienen un efecto inmediato, que no es contradictorio lo que estoy diciendo. Una es el tema del bloqueo, hasta dónde avanza Estados Unidos en el desbloqueo finalmente, porque si no, esto es un colapso económico. O sea, hay una recesión que ya está en ciernes, ¿verdad? Y que puede transformarse en un colapso económico si el bloqueo se mantiene tal y como está hoy día. Y lo otro es cuánto de eso permite la apertura, la operación y la llegada de capitales e inversión que reactive la industria petrolera, que si tú la quieres construir en serio, se demora como 10 años. Sí. O más. Incluso. Exacto. Pensando en este minuto las instituciones que hay, la política económica o la falta de política económica también. Hoy por la mañana hablaba con un economista venezolano, con Juan Nagel, que es académico en la Universidad de los Andes, y él decía, en realidad, la política económica de Venezuela es inexistente. Nadie sabe realmente quién es el ministro de Economía o de Hacienda, porque el que manda ahí es Nicolás Maduro, o mandaba, en realidad es Nicolás Maduro. Entonces, con eso, empezar a reconstruir las bases de una institucionalidad económica va a tardar décadas. Y por lo tanto el retorno también se va a demorar bastante. Ahora, probablemente la pregunta con este gobierno, con esta
transición pactada que están armando en Venezuela entre Estados Unidos y los Rodríguez finalmente, ¿verdad? Daisy Rodríguez particularmente. ¿Cuál es y si Estados Unidos tiene la intención, como ha dicho Nicolás Maduro, de, comillas, gobernar o controlar o vigilar ese proceso de transición? ¿Qué es lo que hace cada uno? Sí. ¿Quién controla la seguridad y quién controla la economía? Uno tiene la idea de que los Rodríguez están ahí para controlar básicamente los temas de seguridad interna, de no rebelión, de no golpes de Estado, de no disidencias, etcétera, y que probablemente Estados Unidos sea el que lleve la batuta más del tema económico. Claro, efectivamente. Ahora, la pregunta que surge de eso es si los inversionistas también van a estar dispuestos a hacer apuestas a largo plazo en un país que es gobernado por otro, donde un cambio de gobierno también puede definir finalmente un cambio en Venezuela. Así que también es bien difícil. Ahora, eso sí que no está claro que vaya a pasar ni cuándo. Lamentablemente, porque fue... ¿En Estados Unidos? No, ¿tú te refieres a un cambio en Estados Unidos? Sí. Ah, bueno, no es lo que Donald Trump tiene en el diseño mental. Claro, sí. Sí. Y lo que tampoco quiere Marco Rubio, que al parecer es el que estaría tomando la delantera en las negociaciones también para Venezuela. Pero la incertidumbre es tal, y siempre se ha dicho que los capitales lo que más rehuyen es la incertidumbre. Si hay algo que los ahuyenta es eso. Sí. Exactamente. Entonces también es bien complejo lo que se está armando ahí. Y reconstruir la industria petrolera también es difícil. Y por lo mismo también el primer día se vio una reacción en el precio del petróleo, pero que se revirtió rápidamente. Un alza. Sí. Y hoy día un alza importante en la bolsa en Venezuela también, 16 y tanto % que no se veía hace muchos años, pero esos son como esas explosiones que se apagan rápido. Exactamente. Tuvimos al IPSA también subiendo 2,6% en la primera sesión del año. Ayer, pero de todas maneras, claro, como tú dices, esas son esas sobrereacciones que después también muchas veces se van aplacando con una toma de ganancia. Hay harta especulación a eso. Y además la bolsa adelanta los movimientos en varios meses, y en el caso de Venezuela lo puede estar haciendo en años. Mi querida Gaby Villalobos, periodista, editora de Radio Pauta, va a estar siempre aquí conversando con nosotros. Bueno, retomamos un poco algo que habíamos hecho también y que lo pausamos, no sé si es producto de las elecciones, de las fiestas de fin de año, etcétera. Nos vemos. Un abrazo grande. Gracias, Gaby.